hoy vamos a... les recuerdo, estamos en una serie. Si alguien no ha visto la serie en los días pasados, usted le puede dar a YouTube y en YouTube usted puede recobrar o ver todo lo que hemos visto. La primera serie, que fue el año pasado, estuvo enfocada en los tres pilares. Esos tres pilares es la fe, la esperanza y el amor, y vimos de una manera muy profunda esos temas. Entonces usted los puede ver si usted desea. Pero en este momento estamos viendo este tema. La serie es cómo ver milagros. ¿Cuántos de ustedes quieren ver milagros, cierto? Todos queremos como ver el obrar y los milagros de Dios. Pero este tema, mis queridos amigos, puede ser un poquito controversial, te puede mover y todavía estás a tiempo para compartirlo. Y es, haz tu primer milagro. ¿Cómo les queda el ojo? Haz tu primer tu primer milagro. ¿Cuántos ya hicieron su primer milagro en la vida, digamos, espiritual, de conversión? Y cuando hablamos de milagros, como ya lo hemos visto en las sesiones pasadas, no es simplemente un tema de, sí, ocurrió algo bonito, yo esperaba que esta persona me hablara y me habló. Es la intervención del mundo sobrenatural en el mundo natural. Y recuerden lo que les dije en la clase pasada. Cuando una persona ora, una persona como usted y como yo, que estamos inmersos en nuestra biología, en nuestra psicología, en el plano natural, y nos rigen las leyes naturales, cuando usted ora con fe, creyendo en la fe, en Dios, Dios viene. Y Dios es un ser sobrenatural, está por encima de la naturaleza. Miren pues. Entonces, cuando ese Dios sobrenatural interviene en la relación contigo, se cruzan dos mundos, interactúan dos mundos, el mundo sobrenatural y el mundo natural, y ocurren cosas poderosas, ocurren cosas grandes. Cuando oramos y oramos con fe. Cuando oramos y oramos con fe. Por eso, este tema que hoy traemos para compartir con ustedes, es importante que lo miremos y lo entendamos desde lo que ya hemos visto, desde lo previo, ¿cierto? Porque ahí haz tu primer milagro, ¿cómo será eso? ¿Es una escuela de milagros o qué? ¿Cómo será esa vaina? Así que no me preocupen, vas a ver el tema de hoy, pero, pero puede repasar los temas anteriores. Entonces, vamos a darle cuerda a esto. Hemos visto que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una intervención divina en los acontecimientos constantes del ser humano, en la naturaleza, cómo un día se puede parar, cómo puede ser de que se multipliquen los alimentos, cómo es posible que todas las personas sean mordidas por una serpiente y de pronto Moisés levanta una serpiente en el desierto de Cor y cuando la gente los ve queda sanos. ¿Qué significa eso del maná? Que la gente estaba en el caminando y desciende pan del cielo. ¿Qué es eso de caminar sobre las aguas? ¿Qué es aquello de que una persona que estaba enferma, 12 años enferma o que tenían unas fuerzas espirituales internas, quedan sanas ante un poder que desconocemos? Y entonces a ese poder lo entendemos nosotros como un milagro. Y podríamos tender a pensar de que los milagros existieron. Podríamos pensar de que los milagros existieron, pero quizás ya no. O de pronto psicologizar los milagros y decir, de pronto fue que los que estaban viendo pensaron esto o pensaron aquello. O de pronto tratar de dar una respuesta científica a todos los milagros. Yo creo que inclusive Dios pudo dar a conocer realidades físicas a las personas ignorantes de esas realidades en su tiempo. Y cuando decidieron obedecer a Dios, pues intervino esas leyes físicas y vieron milagros. Por ejemplo, probablemente cuando se derribaron las torres de Jericó después de las 7 vueltas del pueblo y todo el pueblo gritó, muy probablemente las ondas hercianas de los gritos y las trompetas
confluyeron con la onda que tenía la muralla y entonces generó un temblor y la muralla cayó. Podría ser una explicación científica. La pregunta es, ¿quién sabía eso? ¿Quién les había enseñado ese tipo de cosas? Ahí es cuando vemos el milagro. Pero de todas maneras no hay explicación científica para que tantos que pudieron ver a Jesús, el tema de sanaciones, de caminar sobre el agua, de multiplicar los alimentos e inclusive el más grande de todos, la resurrección, tenga una explicación científica. No la tiene. Hay un obrar sobrenatural. Pero no solo eso, sino que Jesús no solo vino, murió, resucitó, la gente lo vio y de ahí creímos, sino que ese poder fue delegado y que de ahí en adelante los discípulos, los seguidores del Señor, siguieron haciendo las mismas cosas e inclusive muy diferentes a lo que otros habían visto. Por ejemplo, Jesús nunca sanó con la sombra, pero Pedro caminaba y traían los enfermos para que por lo menos si la sombra de Pedro le pegaba, pasaba a los enfermos, pues los enfermos sanaran. ¿Usted se imagina eso? Es decir, Jesús nunca, hay un relato donde él haya sanado con la sombra, pero sí en Pedro. O en Pablo le traían algunos pañuelos y lo tocaban a él y esos pañuelos quedaban tan llenos de la unción que tenía que cuando lo llevaban a casa de un enfermo, el enfermo sanaba. Era un poder desbordante y a veces uno se pregunta, ¿y dónde quedó ese poder? Y vuelvo y lo digo, cada vez que vemos un atardecer, cada vez que vemos un bebé nacer, cada vez que vemos que alguien recupera su matrimonio, todos esos son milagros y es la forma natural en que Dios hace milagros. Pero también el milagro, como lo vimos en las sesiones pasadas, revelan una realidad sobrenatural. Y cuando la gente ve el milagro y ve la intervención de lo sobrenatural en lo natural, dice, o sea que existe algo más allá de lo que yo puedo ver. O sea que existe un reino superior. O sea que existe algo diferente a lo que estoy acostumbrado a ver. Y entonces la fe se sensibiliza, se incita a la fe y la persona acepta el mensaje, acepta a Jesús, acepta su cambio de vida, su transformación y decide continuar su caminar. Ese es el fin de los milagros. Recuerden que Jesús vino y nos dio un propósito, nos dio una misión. Y la misión es, cuando usted lee los evangelios, anuncien que el reino de los cielos ha llegado. Ese es el anuncio central. Las parábolas siempre son, el reino de los cielos es como esto y como aquello. Miren las parábolas y miren la encomienda que Jesús le hace a sus discípulos. Nuestra misión, nuestro enfoque es a través de nuestra predicación, de nuestro servicio, de nuestra ayuda, de los milagros, de lo que hagamos, es anunciar que el reino de los cielos está entre nosotros. Punto. Entonces, es muy fácil. Escuchaba a un predicador que decía algo como, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Es decir, a veces vemos el problema y las dificultades que ocurren en el mundo, que ocurre en nuestra familia, que ocurre en nuestro entorno, que ocurre en nuestra comunidad, pero nos escondemos al reto que se nos ha encomendado. Y por eso la pregunta o el tema que hoy voy a compartir o estoy compartiendo con ustedes está relacionado con una cuestión y es, ¿ya hiciste tu primer milagro? Pero Jaime, es que el que hace milagros es Dios. Correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero no desconozcamos los textos bíblicos. Quiero compartir nuestro primer texto bíblico que está en San Juan capítulo 14, versículo 12. El contexto donde Jesús está hablando también con sus discípulos y con las personas que ahí están los interlocutores. Y dice este texto, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía mayores porque yo voy a donde está el Padre. ¿Cómo puedo entender este texto? Dios, ¿cómo entiendo este texto? Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago
y hará otras todavía mayores porque yo voy a donde está el Padre. Para mí es tan claro que Jesús está diciendo no a un grupo específico de personas, no solo a los discípulos, no solo a los, no sé, a los apóstoles, a un grupo específico de los interlocutores. Pues Jesús está diciendo, les aseguro que cualquier persona que crea en Él, también hará también las obras que yo hago. El que crea en mí. El que haya abrazado el mensaje de salvación. El que haya aceptado a Jesús. El que esté caminando con Jesús. El que haya decidido ese camino de conversión. Pero el que crea en Él hará también las obras que yo hago y hará otras todavía mayores. Está diciendo, yo hice cosas grandes, pero el que me cree inclusive podrá hacer cosas mayores a las que yo hice. O sea, tú te puedes imaginar. Podríamos hacer una especie de inventario de todos los milagros que Jesús hizo, de todas las obras que Jesús hizo, de todas las personas que Jesús sanó y resucitó. Y aquí hay como un llamado a atención, o como decimos en Colombia, un jaloncito de orejas. Y es, ¿cuál fue el primer milagro? ¿Cuál fue quizás el último milagro que tú hiciste en el nombre de Jesús? Que tú interviniste, que tú clamaste, que tú pediste, que tú obraste, porque Él dice, el que cree en mí hará. Entonces está diciendo, usted hace. No en nombre propio, no en nombre de cualquier otra, no, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Y entonces alguien me dirá, ¿cómo así, Jaime? Eso no es para otros, para el que tenga dones, el don de sanación. Aquí yo estoy leyendo que el que crea en Él. Y lo que quiero incentivar en ustedes que me están escuchando y los que quizás después vean este video en YouTube, es que nosotros tenemos y vivimos en un plano natural, pero cuando hemos aceptado al Señor y cuando vivimos nuestro proceso de conversión y al ser introducidos a través del bautismo en la fe y luego hemos confirmado nuestra fe y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, pues nuestro ser se renueva, somos templos del Espíritu Santo. Por tal motivo ya no solo somos de este mundo, sino que tenemos nuestra patria, nuestra nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Y de allá a nadie van a deportar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el pase, nos ha dado la salvación, ha abierto las puertas para el que quiera entrar, el que crea en Él. Entonces, la pregunta es, si por el Espíritu Santo Jesús hizo tantas cosas, nos está diciendo a nosotros que podemos hacer las mismas cosas, ya hiciste esas cosas. Jaime, ¿cómo así? ¿Y uno cómo hace milagros? Es decir, ¿y cómo hago yo eso? Como lo hacía Jesús. Daba gracias al Padre, oraba por algo y ese algo ocurría. Pero lo primero es creer en Jesús. No creer en la idea de Jesús. No simplemente, sí, Él existe. Tener comunión con Él. Y para esto te invito a que veas los primeros capítulos del estudio bíblico para la vida. Entonces, lo escuchas, te conectas con Él, te dejas guiar por Él y empiezas a orar para una intervención sobrenatural en el mundo natural. Y uno empieza con con pequeñas acciones. Una pequeña acción es orar por un familiar que tiene un dolor de cabeza. Puede sonar muy banal, puede sonar muy superficial, puede sonar muy rudimentarios quizás. Pero la única manera, mis queridos amigos y hermanos, de aprender a nadar no se puede dar, no vas a poder aprender a nadar viendo videos de YouTube
o leyendo libros sobre natación. Podrás ser un experto en las técnicas, en el libro y en YouTube. Pero hasta que no te metas en el agua, no aprenderás a nadar. Entonces empieza a orar por ti mismo para que Dios haga un milagro. Empieza a orar por tus finanzas. Señor, te entrego mis finanzas. Señor, haz un milagro. Yo no veo la salida de esto, Señor. Tú dices en tu palabra que si creemos en ti podremos ver las mismas cosas. Yo quiero ser fiel a ti. Quiero inclusive, oh Dios, si me ayudas en esto, Dios, si prosperas mi vida, cuenta, oh Dios, con toda la gloria a ti. Yo me rendiré a ti, Señor. Quiero entregarme, quiero ser fiel, quiero aportar para tu obra. Señor, salva nuestro matrimonio, interven sobrenaturalmente. Pon una persona que hable con mi esposo, pon una persona que hable con mi esposa. Haz que algo ocurra, Señor, pero ora con intencionalidad de que el reino de los cielos intervenga en el reino humano, en la naturaleza, y que ocurra el milagro. Señor, yo te pido, si es tu voluntad, que se hagan las cosas. No hay intención, nadie te cree, ni tú mismo te estás creyendo la oración. Ni tú mismo te crees esa oración. Ordena en el nombre de Jesús que ocurran las cosas. No le ordenes a Jesús, no le ordenes al Espíritu Santo como algunos hacen, digamos, equivocadamente. Pero a las cosas, como Jesús estaba en la tormenta y entonces le dijo a la tormenta, calla, quieta, y la tormenta cesó. Y él está diciendo, podrán hacer esas cosas. Podrán hacer esas cosas y aún las podrán hacer mayores. Entonces, por ejemplo, miremos este texto que también es muy revelante. Dice, les aseguro, Marcos 11, 23 al 24. ¿Conocen este texto? Lo comparto. Les aseguro que si alguno le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Quiere que se los repita? Se los repito. Les aseguro que si alguno le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús ahí. Y obviamente nos lo está diciendo de una manera tan fuerte. Ustedes saben que anteriormente, si ustedes tuvieran también la fe como un granito de mostaza, podrían decirle, pero aquí está diciendo, si alguno le dice a este cerro, muévete, sin dudar, creyendo en su corazón, lo van a recibir. Pero alguien que diga esto tendrá que estar en plena consonancia, sintonía, unidad con Dios para entender el propósito de las cosas y pedir lo que haya que pedir. Entonces, en temas de relaciones matrimoniales, en temas de salud, en temas de finanzas, ora a Dios. Jaime, pero también hay un texto que dice, San Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne y 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces eso significa que no todo lo que pedimos se nos va a cumplir. Y yo le voy a decir a usted con mucha pena y con mucha vergüenza quizás. Miren, su labor es pedir, es clamar, es orar, sin dudar y poniendo la fe completa en eso que es bueno, grato y perfecto. Ahora, si Dios se te aparece y te dice, mira, he escuchado tu oración, veo tu dolor,
pero en este momento, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad, lo entiendo. Pero muchos ni lo intentan, ni oran, ni creen, ni dudan, y Dios nunca les ha dicho, no te voy a dar eso, no lo hagas y que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nos escondemos en ese tipo de textos para no orar con fe. Si el Señor te dice, espérate, tranquilo, todo se dará a su tiempo, pero yo tengo algo mejor y quiero manifestar mi poder en tu debilidad. Si Dios te dice eso, ¿cuál es la respuesta instantánea? La misma de Pablo, Señor, pues entonces me gloriaré de mis debilidades, de mis persecuciones, porque cuando soy débil, fuerte soy en ti. ¿Me hago entender? Pero ni siquiera lo intentamos, ni asumimos nuestro rol de creyentes, de embajadores de Cristo aquí en la tierra. Empezar a orar. Y miren, hay una obra, ustedes saben que estamos en Misión Fe, y hay algo que está en nuestro corazón y que lo ponemos en las manos de Dios para que Él nos ayude a darle trámite y encontrar el camino de esto. Y es que nos encantaría poder ir a las familias, orar por las familias y sembrar en las familias un mensaje de esperanza, de fe, de restauración, pero orar con determinación, con intencionalidad, con fe, para que Dios haga un milagro en esa familia. A eso le estamos llamando viajes misioneros. Pero no solo para que Paula y yo lo hagamos, sino para que quizás muchos de ustedes lo puedan hacer, visitar casas y traer ahí una familia, un matrimonio que esté mal y ustedes escucharlos, conmoverse con lo que están viviendo y darles una palabra de esperanza y sencillamente en ese preciso momento, orar. Señor, yo no sé qué va a pasar aquí, pero yo te pido que restaures el corazón de este hombre, yo te pido que restaures el corazón de esta mujer, yo te pido que restaures de estos muchachos, estos niños. Señor, te pido, ya hiciste la obra, estuviste ahí, oraste, fuiste, hiciste misión, aunque fuera en la esquina de tu barrio, aunque fuera, no sé, a 1 hora de distancia o a 5 horas o no sé de qué manera, en cualquier lugar donde estés, donde nos estés escuchando. Entonces Dios lo está poniendo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la gente necesita volver a creer y ver que hay un Dios sobrenatural. Y como dice la Escritura, no es cuestión solo de palabras. El reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Entonces la pregunta es, muy bien, ¿para cuándo dejamos tu milagro, el próximo milagro? ¿Qué estás pensando? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y es ya, miren, Jaime, mi adolescente está muy mal, está con este problema, sus amigos, las drogas, no sé qué. Ok, ve al cuarto. Quizás no entres porque entonces está mal genio y eso, mejor dicho, es una fiera, ese adolescente o adolescenta, lo que sea, como el lenguaje actual, como lo quieras llamar, pero afuera de la puerta de él, pon tu mano y ora con fe. Señor, en tu nombre te entrego mi hijo y te entrego o mi hija y te pido, Dios, que liberes el corazón, que venzas esa batalla, que hagas tu obra en él o en ella. Señor, trae tu Santo Espíritu, levanta a mi hijo, levanta a mi hija. Señor, separa de su vida esas malas influencias, haz de mi hijo, de mi hija, un hombre, una mujer valiente, y empieza a orar desde las afueras de su cuarto, creyendo de que un milagro va a ocurrir. Empieza por tu casa y no desistas. Como decía un amigo mío, insistir, persistir y nunca desistir. Orando para que ocurra el milagro. Porque lo que yo leo en las Escrituras es que Él me manda a hacer lo mismo. Y yo predico, y yo enseño, y doy consejos, pero me está pidiendo también que actúe y que accione ese mundo sobrenatural. A ver, pues yo les comento unos chismes,
o más bien como parte de mi testimonio. Y quiero decir esto, que cuando uno es joven, uno es como más aventado, uno como que a ver lo que venga. Mis primeros pasos de fe obviamente fueron en una experiencia laical, con jóvenes. Y uno al principio es muy emocionado. Yo no sé por qué a veces se va apagando la chispa. Pero uno cuando conoce al Señor está pero encendido al 100%. Y recuerdo que en una ocasión, pues yo estaba, mi abuela, ustedes saben que mi abuela materna, que cuando uno es pelado, joven o lo que sea, los abuelos lo ponen a hacer a uno de todo. Pues si este canta, lo ponen a cantar. Ay, mira, mi nieto sabe cantar, sabe tocar, sabe hacer esto, sabe declamar, sabe lo que sea. Pero como están en los grupos de oración, pues este sabe orar. Entonces, la hermana de ella estaba enferma y estaba en estado de coma. Pues yo no la conocía, o sea que sería como mi tía abuela, algo así. Y yo no la conocía. Entonces ella le dijo, no, mi nieto, él ora, que no sé qué, que no sé cuánta, que él puede ir. Que no... Bueno, en fin. El hecho es que me embarcó en ese camino, en ese proyecto. Y me dijo que se iba a orar por una de sus hermanas que estaba en estado de coma, una enfermedad muy rara y estaba en estado de coma, no sabían realmente cuál iba a ser cómo iba a salir toda esa situación. Yo sabía cosas, ya había empezado a estudiar y me fui con un amigo porque la escritura dice que hay que ir de 2 en 2. Pero yo nunca había orado por nadie. Nunca había orado por nadie. Me mandan a ir a una unidad de cuidados intensivos. Yo no conocía a nadie de esa familia, que es mi familia, obviamente, en familia extensa. Pero cuando yo vi a una de ellas, que no recuerdo quién será, así como con un poquito de cachetes por aquí como los tengo yo, y dientes más o menos así como de conejo, yo dije, esa debe ser familiar mía. Y claro, sí, perfecto. Se encuentra uno y se relaciona con los genes. Y bueno, yo soy Jaime, tal cosa y tal otra. Y entré con mi amigo a esa unidad de cuidados intensivos. Estaba ahí en coma, obviamente. Entonces estaba mi amigo y yo. Nos hicimos de un lado al otro de la cama. Entonces uno era como... Y el otro... Pues era la primera vez que hacíamos ese tipo de cosas. Y bueno, cerramos los ojos. Yo cerré uno, el otro lo dejé abierto, como para ver qué pasaba. Y empezamos a orar. Entonces empezamos a orar y dijimos, Dios, hoy te pedimos por la vida de ella. Empezamos a orar. Nosotros empezamos a notar que sus ojos se empezaban a mover de un lado, como si uno estuviera durmiendo, pero los ojos se empezaban a mover de un lado para otro. Y orábamos. Y Dios, haz tu obra, y empezamos a orar con fe, con determinación, con intencionalidad. Solamente veíamos esa señal. Terminamos ahí y nos fuimos. Nos despedimos, nos agradecieron, en fin, por hacer la visita y todo tan. Y al otro día, ¿cómo es posible que mi tía abuela sale del estado de coma? Como yo he vivido como mis procesos racionales, yo decía, ay, esto tenía que pasar, si no hubiéramos orado igual iba a pasar, tenía que salir del estado de coma, lo que sea. Pero precisamente nosotros oramos y al otro día sale de su estado de coma y empieza su proceso de recuperación. Luego le dice a mi abuela que cuando estaba en estado de coma, ella vio cómo yo venía y empezó, sin conocerme, a describirme cómo era. Y se lo dijo a mi abuela y mi abuela dijo, sí, ese es mi nieto, así es. Y describió todo y cómo experimentaba como esa paz, esa luz y todo lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. Y efectivamente al otro día ella salió de su estado de coma. Sería la primera vez, y después les contaré otros cuantos chismes testimoniales, les encantan los chismes, ¿cierto? De cómo Dios obraba, porque en mi proceso de conversión, que era yo tan racional, yo le dije esto a Dios un día, Señor, si tú eres real, saliendo de mi ateísmo, yo le dije, yo quiero ver los milagros, yo quiero ver los milagros que dice la palabra de Dios, la Biblia, pero no quiero que me los cuenten ni que me digan, oh, el milagro de la vida, de los atardeceres, de aquello, sí, eso está muy bien,
Pero si tú eres real y eres un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios real, como el que dice ahí, yo no quiero que sea una metáfora. Quiero ver. Y casi que en mi interior Dios me decía, en mis pensamientos, ok, si tú quieres verme así, me voy a revelar. Y cuando uno reta a Dios, Dios te reta aún más fuerte. Y la verdad es que en mi caminar de fe he visto demasiados milagros y el obrar sobrenatural de Dios en el mundo natural, que les iré contando en esos estudios bíblicos para la vida. Ese fue mi primer milagro. Como dice la canción, mi primer millón. Es decir, ese fue el momento en que yo vi cómo el obrar de Dios intervenía en el mundo natural. Y fue solamente con una disposición. No había recibido entrenamiento, ni clases, ni estrategias, ni nada. La fe más rudimentaria que podía tener, más primaria que podía tener, la chispa y la pasión por ir a orar. Pero uno siempre espera que otro lo haga, que el grupo de intercesión vaya, que las señoras que visitan a los enfermos vayan, que vayan estos, que vayan aquel, pero es tu familia, ve tú, son tus amigos, ve tú, empieza a hacer la obra tú, son tus hijos, es tu esposo, empieza a orar. Aunque sea por liberación, si es que él está orando mucho, empieza, Señor, quita todos los demonios de mi esposo, y si ronca más, entonces ahí es que están saliendo. Mentira, no, eso es un mal chiste. Pero ora por, primeramente, tu familia, por ti mismo, por la economía, por tu empresa, y vas a notarlo. Pero atrévete a hacerlo. Hacer tu primer milagro en el nombre de Jesús. Y esto es insistir, persistir y nunca desistir. Orar, aprender y dejarte guiar por Dios. Claro, si no conoces a Dios, no te pongas a hacer nada de esto. Empieza primero tu camino de conversión, de intimidad y de entrega con Dios. No vaya a ser como esos dos hombres, los hijos del sacerdote, que empezaron a ver endemoniados y dijeron: en el nombre en el que Pablo predica, te vas fuera a este hombre. Y este espíritu le dijo: pues yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y se les abalanzó encima de ellos, los aporreó, los golpeó y los mandó desnudos de ahí. Entonces, lo primero, antes de cualquier cosa, es que esto no se trata de milagros, de hacer cosas sencillamente. Es de tu convicción y entrega y conversión con el Señor. Saber de que el reino de Dios está cerca y que Él te ha encomendado a traer el reino de Dios. Pero todo tiene un orden, ¿cierto? Todo tiene un caminar. Quiero compartirles este texto. Está en Mateo 10, 7 a 8. Dice de la siguiente manera: vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos. Hola, ¿me escuchan? Vuelvo y lo leo. Mateo 10, 7 al 8. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente este poder, no cobren tampoco por emplearlo. ¿Qué hay que hacer? Entonces, a ver, si ya empecemos la lista. ¿Cuántos enfermos hemos sanado? ¿Cuántos muertos hemos resucitado? ¿Limpiado de su enfermedad a los leprosos? ¿Expulsar demonios? ¿Cómo va esa tarea de nosotros? Algunos dirán: sí, pero esto es más simbólico, es más emocional. También se vale, está bien. Entonces, resuciten a los que están muertos espiritualmente y vuélvalos a hacer creer en Dios. Válido, estoy de acuerdo contigo, pero haz el trabajo. Sanen a los enfermos del corazón y bueno, si es tu llamado, entonces hazlo desde esa óptica. Si lo estás pensando desde ahí, y ese milagro también obra, porque obra en el cuerpo, pero también obra en el espíritu.
en nuestra mente, en todo. Bien, si lo quieres ver desde esa perspectiva, pero ora por un milagro, ora. ¿Y por qué entonces, Jaime? ¿Por qué hay que orar por un milagro? Porque entonces se suscita la fe. La Escritura dice, estas señales acompañarán a los que en mí creen. Y los discípulos iban, hacían la obra y las señales los acompañaban porque era como la garantía para decirle a las personas, mire que es verdad, crea, y es el sello. Jaime, pero es que uno no puede creer por estar bien y todo. Entonces, ¿dónde está la fe? Está bien, para ti está bien, porque tú ya llevas un camino, porque le entregaste el corazón al Señor. Tú no necesitas de eso. Perfecto, lo entiendo. Pero muchos se les dificulta creer y están en caminos diferentes al tuyo, están en alturas diferentes, están en el trasegar, en el caminar muy diferente a ti. Y la gente sufre y necesita un anticipo del reino de Dios. Y ese anticipo, y tú quizás sea la respuesta a la oración de muchas personas. Pero si eres tímido, si te callas y si no haces algo, va a pasar en blanco. Y vemos las iglesias llenas de personas, pero muy pocos que hacen lo que el Señor dijo. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. Entonces, te quiero decir con esto que realmente hay un llamado importantísimo para la vida nuestra, para tu vida y para mi vida. Y es dejar un poco el frío de la comodidad de la fe y empezar a dar pasos mucho más profundos y traer el reino de Dios y su justicia. Entonces, la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso y hacer tu primer milagro? Entonces empieza a hacer lo que Dios está poniendo en este momento en tu corazón a hacer. Sé que a algunos Dios les está hablando en este momento, sé que Dios está moviendo en el corazón de muchos en este momento, les está poniendo ideas, les está poniendo sueños, los está moviendo en su corazón. Entonces, déjate guiar por eso, déjate guiar por ese mensaje y empieza a obrar, a traer el reino de Dios y su justicia a este tiempo, a esta tierra, a tu contexto, a tu familia, a tu entorno. Vamos a orar para terminar y entregarle nuestra vida al Señor. Y si alguno quiere hacer al final un eco, preguntar, contarnos algo, decir cómo se sintieron, qué captaron, lo pueden hacer. Pero vamos a orar.